mujeres, disidentes, plasma, vago, Ser humano multidimensional. artistas. curiosos, Rezagates. ¿Y qué importa? sí, total. Todos somos igual y... Ya. Bueno, buenas. Vamos a comenzar dando la bienvenida a todas y todes quienes van a estar visualizando esta serie de videos de conversatorios y talleres que están alojados en nuestro canal de YouTube de Igualitodis. ¿Por qué? Porque esto se enmarca dentro del primer ciclo de conversatorios y talleres con mujeres y disidencias Igualitodis. Igualitodis nace como un juego entre amigas en contexto de pandemia. Luego lo concretamos a través de una serie de podcasts de donde llevamos 2 temporadas y sumándole a estas 2 temporadas este ciclo que tiene por objetivo visibilizar a aquellas habitantes, no solo visibilizar, sino que también vincular a los habitantes de aquellos territorios que muchas veces se ven silenciados sus contenidos o invisibilizados. Entonces la idea de nosotras es darle voz, darle cabida a saberes ancestrales, trabajos con antifaz, herbolaria, cocina saludable y sustentable, y entre otras materias que iremos abordando a lo largo de estos 6 meses. Así que comenzamos el día de hoy con la Manu, nuestra chica Fungi, lo pusimos, con quien vamos a conocer el mundo del reino Fungi. Y para comenzar entonces, nosotras, como somos bien loquillas, tenemos un juego que se llama, me dicen por interno, ¿cómo se llama? Se llama Elige una alternativa plantística. Y ahora yo te voy a invitar y a explicar cómo de qué se trata este juego, como para ir rompiendo un poco el hielo y hacerlo igual más dinámico. Es un juego que inventamos nosotras que son alternativas. Te vamos a poner dos alternativas y tú vas a tener que elegir una sola. No puedes elegir las dos y no puedes decir paso. Tienes que elegir una de las dos. Entre la espada y la pared. Justamente. Ya, entonces vamos a empezar. Elija una alternativa plantística. ¿Infusión o tintura? ¿Tintura? ¿Para la actividad sexual, jengibre o canela? A ver. Yo creo que la canela. Total. Ay, ¿puedo preguntar por qué? ¿Por qué? Porque la canela es antifúngica, entonces por ahí, para evitar contagiar. Manso dato, maravilloso. Ya, entonces sigamos. Flores vaporizadas o ahumadas. Vaporizada, bueno, yo soy pobre, no la vaporizo, pero Yo también. pero sé que es mejor, es más sano, o sea, no es tan dañino y es más entretenida la bola también. Bueno, ya para evitar los tics nerviosos al hablar, podemos imaginarnos ahí cualquier personaje, ¿eh? ¿Manzanilla o lavanda? Lavanda para quedar así tranquilita. Ahora la lavanda. Aunque las dos se complementan de maravilla. Para la noche, para dormirte, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de los... ¿Como un mix? Sí, manzanilla y lavanda para dormir relajado. Mire, no sabía que se podían mezclar como para relajarse. Como que siempre ocupo la lavanda. Además sola. Son tan ricas. Sí, son ricas. Una agüita. Entonces, si se mezclan, se pueden potenciar incluso. No es que como se anulen, ¿no? No sé.
La verdad es que no sé, porque yo no sé, por ejemplo, ya de repente una come algún alimento y para mejor absorción tiene que comer otras cosas, pero esas cosas como que una no las sabe. Claro. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Incienso o palo santo? Es dura, esta es para las duras. Mira, me gusta mucho más el palo santo, pero solo por el olor, no por la connotación de fiesta y esas cosas. El incienso es Santidad. pero el palo santo lo encuentro increíble, un olor increíble. Palo santo. Para quitarse ahí para sacar las bajas vibraciones, porque yo estoy vibrando demasiado bajo. ¿Qué me recomienda? ¿Salvia o ruda? ¿Salvia o ruda? En esos casos, o quizá otra alternativa, aunque son dos. ¿Salvia o ruda? No sé, pero yo diría salvia, porque la salvia, no todas, una salvia específica, se puede fumar. No sé si ustedes sabían, hay una salvia que tú secáis la hojita y te la fumáis. Sí, yo sí sabía. Como, de hecho, lo he mezclado con tabaco y queda bien rico. Queda súper agradable, sí, es verdad. Sí. Pero no sé si te ayudará a lo que tú me dijiste, a lo que decía la pregunta. Me voy a quedar, Pero preferencia con las vibraciones bajas. Con la salvia. ¿Y cómo me quito las bajas vibraciones? Vibrando alto. Fumando. Vibrando alto, me encanta. ¿Ya cascarita de limón o cascarita de naranja? Ay, de limón. Sobre todo baña en chocolate. Qué rico. Qué rico. Sí. Qué delicioso. Sí. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cáscara de limón o de naranja? Yo prefiero la de naranja. A mí me gusta. El limón, todo lo que es limón. La flor de azar, ¿así se llama? La flor de limón. Sí, de azahar. Huele muy rico. Oye, parece que las dos. No puede elegir las dos. No puedo elegir, no puedo. Mandarina. Pomelo. Ya, a ver, la otra. Pregunta siguiente. En el mes de la mujer, ¿ruda o borraja? ¿Ruda o borraja? Definitivamente ruda. ¡Qué ruda! Sí, definitivamente ruda. Es que no conozco la borraja mucho. Solo por eso. Dicen que la borraja es más efectiva que la ruda. También dicen que no es solo beberse una agüita a la noche y no. Sí. Es una Claro, que puede ser muy fuerte. Claro, o sea, siempre la recomendación siempre va a ser buscar a alguien que sepa, que te pueda orientar y que no sea la chacota, pues si la magia no es tomarse un agua y ya. Claro, y hacerlo responsablemente también, con una misma, con la cuerpa. Conocerse el cuerpo antes de hacerlo. Claro. Bueno, seguiré. Para las mañanas, mi turno. Para las mañanas de cada día, ¿cacao o yerba mate? Cacao, totalmente. Cacao, qué exquisite el cacao. Sobre todo, a mí me gusta de muchas formas. Hay cáscaras de cacao. Yo me hago una agüita de cáscara de cacao y te queda con sabor a chocolate, a cacao. Y también es increíble. Lo mezclo con té, lo mezclo con jengibre. Cacao, jengibre. Exquisite. Yo igual lo mezclo con el tecito, con el té chamu que decía la Yoyita. Le echo cascaritos de naranja. Y tenemos la última pregunta para cerrar aquí este ciclo de elige una alternativa plantística, pero esta no es plantística. Pero ahí queremos saber su opinión. ¿De qué prefiere? ¿El agüita de poto o el agüita de calzón? El agüita de poto, claramente. Y una que bien fresquita. Fresquita, con hielo. Me encanta. Sí, po. Muchas gracias, Manu, por jugar con nosotras, por abrirte igual a esta
Me encantaron las preguntas. Yo quiero saber algo. ¿Son las mismas preguntas para todas? No, estas son No, exclusivamente po, para un usted. esfuerzo de producción. ¡Qué bueno! Porque Las parecidas, preparamos. similares jamás. Ella. Ella. Me encanta. Y ahí con el agüita de poto fresca, Fresca, fresca. eh, fresca, deliciosa, un imaginario se me abre. Oiga, pasemos entonces a lo que nos convoca, a conocerla, eh, a usted, a ti, y también que nos puedas compartir lo que sabes y lo que Ya. no sabes también. Yo me voy a presentar. Yo me llamo Manu, solo Manu, sin él y sin él con tilde. Yo soy de los territorios del norte y a mí me gusta decir esto, de donde soy oriunda. Oriunda del norte, 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 porque tú me dices Coquimbo, para mí eso es sur. Yo soy de Iquique, tierra de campeones y maricones, por lo Muy demás. bien. Sí. Nada, pues, me fui de Iquique, llegué aquí a la Quinta y aquí yo conocí los hongos. Sí, pues yo conocí los hongos aquí, yo no sabía nada, no tenía idea, o sea, tenía conocimiento de qué era lo que significan los hongos, que habían hongos, hongo alucinógeno. Un día investigué, no, de hecho miento, un día en un grupo de Facebook, un chico estaba vendiendo esporas de hongo. Y yo así, los puedo reproducir. Y averigüé cómo se producen, empecé a ver videos, empecé a leer manuales. Y le hablé a este chico que publicó que vendía las esporas y las cultivé. Bueno, fue un fiasco. Fue un total fiasco porque yo sabía que no tenía las condiciones necesarias para reproducir el hongo. Y me atreví a hacerlo igual de obstinada que fui en ese tiempo. Ya a la segunda vez la hice con alguien más. Nos compramos los implementos, todo así, todo muy asegurado, con guante, limpieza y todo. Y de ahí, de ese momento, no he parado de cultivar hongos de esos hongos. Y hongos comestibles. Esto es algo súper, súper, súper entretenido. Es como trabajar en un laboratorio, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo pasó desde eso? Me dices recién que no has parado de cultivar desde ese entonces. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 2015 fue la primera vez que, bueno, el 2015 fue la vez que fue un fiasco, y el 2016, en verano de 2016, Ajá. meses después de que yo cultivé la primera vez, ahí cultivé en verano es genial cultivar porque las temperaturas te dejan que el hongo crezca, no necesitas tanto armamento, gastar tanta luz, entonces los hongos te crecen. Ahora es la época perfecta para cultivar, bueno, en verdad todo el año, pero ahora tenéis una ventaja de que no gastáis la luz que requiere la calefacción, solo eso, pero todo el año, los hongos los podéis cultivar artificialmente todo el año. Y claro. Es genial, es algo genial. Como una especie de indoor. Sí, en verdad es mucho más sencillo. Si, por ejemplo, si nosotros comparamos un cultivo de marihuana con un cultivo de hongos, de cualquier hongo, es muchísimo, muchísimo más barato y puedes tener producción en menos de 2 meses. En 6 semanas tú ya tenías hongo. Cualquier hongo, comestible, o sea, del hongo enteógeno. Por ahí Es rápido también. igual el proceso. O sea, corto. Es rápido, si es que no partís desde cero. Si tú partes desde cero, es más complejo, tenéis más tiempo, tenéis más riesgo, pero hay un proceso en que tú, imagínate haciendo un símil, como si tú plantáis una semilla hasta que tengáis el fruto, se va a demorar, ponte tú, 6 meses. Pero si tú haces un esqueje, para tener fruto te vaya a demorar 4 meses. Esto es lo mismo.
tú tenés tu material biológico guardado y después lo reproduces, no partes desde cero. Mish. Sí, es bacán, es súper innovador, es sencillo, pero sí tiene su complejidad, es que hay etapas en el cultivo en que tú tenés que tener mucha rigurosidad en cuanto a la limpieza de los espacios y del ambiente, porque si se te contamina un poquito, se te va a contaminar todo. Ya tenés que desecharlo al tiro. No es como una planta, por ejemplo, si te sale un hongo en una planta, en el mismo ejemplo de la planta de marihuana. Si te sale un hongo en la punta, por ejemplo, y abajo no tiene, le cortáis la punta y chao. Al hongo no, pues al hongo se te contamina y tenés que botarlo completo. Toda la producción de una. Claro. Guau. Qué A mí brígido. igual me gustaría hacer, dígame. O sea que tienes que ser súper minucioso al momento de manipular, de regar, de echar nutrientes, y me imagina como de, no sé, de tener las manos muy limpias o de, no sé, como mucho Absolutamente. más riguroso. Sí, absolutamente. Porque aquí tú trabajáis con un microorganismo. Al final igual trabajáis, tú necesitáis que solo te crezca el hongo tuyo, no una bacteria o algún otro hongo. ¿Cachai? A mí igual me gustaría hacer una pregunta, así como para que tenga más dinámica. A mí Dale. me gustaría, cuando yo les digo hongos, ¿qué se les viene a ustedes primero a la mente? Lo que sea, sin rebuscar. A mí se me viene como ¿cómo se llaman estos hongos que son como muy de dibujos, como animitas? Animitas no, no se llaman animitas. Amanitas, Amanitas. los del Mario Bros. Sí, se ¡Ay! me viene Mario inmediatamente a Bros, la total. cabeza. Sí, al tiro. ¿Y a ustedes? A mí también. Ejemplo gráfico, algo así. Ay, qué Lo lindo. tiene mismo a la O vista, así. que lo tengo, que lo amo. O un champiñón también, como Claro. un clásico champiñón que uno come. Y normalmente se asocian como, cuando yo hago esta pregunta, porque yo hago talleres po, de cultivo. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, siempre surge lo mismo, el mismo hongo de Mario Bros. Seguimos, Yo sí. les decía que normalmente se asocia a oscuridad, a humedad, a pudrición sobre todo, a pudrición porque en el refri una tiene hongos, se te pudre la ropa, se te pudre la comida, o patógenos de los humanos mismos, como hongos que salen en la boca, en los pies, qué sé yo, Enfermedad. enfermedades. Enfermedad, sí. Pero los hongos son muchísimo más allá de esas concepciones que no están malas, pues, ¿cachai? Está súper bien, pero en realidad, así como pueden ser patógenos y tienen un carácter negativo, eh, también tienen su lado positivo. Y bueno, nosotras mismas dependemos de los hongos. Nuestra existencia depende totalmente de los hongos. Incluso en nuestra cultura culinaria, por decirlo así, el pan está hecho con hongos, el vino está hecho con hongos, el queso tiene hongos y muchos otros alimentos tienen hongos que una ni siquiera sabe que en el proceso utilizaron hongos. De hecho, cuando uno habla de hongo, tú tiendes a pensar de inmediato en el champiñón, pero el Claro. champiñón en sí no es el hongo. Entonces, aquí yo quiero compartir pantalla para hacerle un esquema para que ustedes sepan qué es el hongo. Dale, por favor, me dejaste negra. ¿Cómo que Vamos. el champiñón no es el hongo? Te estuvieron mintiendo toda la vida. Me Toda siento la estafada. vida. Ya, ¿dónde está? Ay, compartir pantalla, compartir esto. Ya, pues. Aquí se puede dibujar. Sí, debería Hay poderse. una parte que se puede dibujar. Sale un eh, lapicito en un ladito. Arriba y aparece dibujar. Inicio, insertar, dibujar. inicio. Aquí al ladito, claro, insertar. En la esquina izquierda Ahí está. dice, ahí está. Ahí está Ya. el Bueno, Excelente. eso no sé cómo borrarlo ahora.
es parte del imaginario. Ya. Ahí sí. Yo les voy a hacer un Ahí. esquema que es súper didáctico para que comprendamos un poco, en verdad, cuál es el verdadero hongo. Esto que yo estoy dibujando aquí es el suelo, ¿ya? Ujú. Nosotros tenemos la costumbre de ver el champiñón, ¿cierto? Así. Esto que tú estás viendo aquí arriba se llama, esto en verdad es el órgano reproductor. Es el órgano Ah, reproductor del hongo. El hongo la... verdaderamente es un entramado de redes celulares que existe en el subsuelo. Nosotros no lo vemos nunca. Nosotros nunca vemos al hongo realmente. Bueno, en verdad no nunca sí se ve, pero yo igual les voy a mostrar algunas imágenes de cómo es el hongo. Entonces, cuando germina una espora, que es como el símil a la semilla, el Ya. germen de ese brote va a ser un entramado, o sea, va a ser una célula alargada. Es una sola célula que crece, que se empieza a alargar, y estas células se llaman hifas, ¿ya? Ujú. Cuando muchas hifas de muchas esporas germinadas se juntan en este entramado, bueno, esto es denso, esto es súper denso, no es tan microscópico, tú lo puedes ver. Este entramado se llama micelio. Y Ah, el Mire, micelio es el verdadero hongo. Ese es el cuerpo del hongo, donde ocurre todos los metabolismos, donde el hongo crece y se desarrolla. el micelio es el verdadero hongo. El el micelio es el famoso micelio. verdadero hongo, Wow. claro. Y lo que nosotros nos comemos es el órgano reproductor del hongo, ¿cachai? Que tampoco está mal decirle hongo porque igual está hecho de las mismas células. No son células no sé, pues una célula de una semilla no es la misma célula que de una fruta, ¿cachai? Aquí sí, pues aquí son las mismas células. Y bueno, y los hongos tienen como yo les mandaba, como yo les comentaba en el escrito que les mandé, ahí tienen distintas formas de vida, ellos no hacen fotosíntesis, por ejemplo, como las plantas, entonces ellos tienen que producir, o sea, tienen que buscar alimento. Entonces tú decís, ¿cómo el hongo que no se mueve, que es un organismo sésil, cómo es que puede buscar su alimento? Bueno, estas cifras que yo les comentaba aquí generan unas enzimas. Estas enzimas, ¿qué es lo que van a hacer? En el suelo aquí, algunos componentes que al hongo le va a servir, los van a degradar y los van a dejar en partes más simples. Entonces, qué sé yo, un carbohidrato, un azúcar, un aminoácido, etc. Y el hongo va a absorber solamente lo que necesita. Y el resto de lo que esa enzima degradó, lo absorbe las plantas. Entonces hay una relación que es súper bonita, que a mí me gusta mucho entre los hongos y las plantas, que es una relación simbiótica. Entonces el hongo, por ejemplo, cuando una planta está estresada, el hongo envía señales para ayudar a la planta, es capaz de proveer a la planta de agua, de alimento. Y a su vez, la planta a través de las raíces también van excretando sustancias al medio. Y alguna de esas sustancias, que son carbohidratos, la aprovecha el hongo para crecer y alimentarse. Entonces a mí me gusta bastante esa asociación que tiene los hongos con las plantas. Es bacán, es bacán. Como que se colaboran mutuamente. Todo Colaboran el entre rato. ellos, sí, po. Y sin la existencia de uno, los otros no podrían existir, po. De hecho, eh, como que se presume que existían los hongos en la superficie terrestre, existían antes los hongos que las plantas. Entonces, sin los hongos, las plantas nunca pudieron haber colonizado la Tierra. Wow.
Y toda esta comunicación, esta colaboración es a través del micelio por debajo de la tierra. A través del micelio. Sí, Wow. también hay una asociación que tiene las plantas con las los hongos con las raíces que se llaman micorrizas. No sé si han escuchado ese nombre. No, la La verdad es que no. micorriza es precisamente esta asociación simbiótica. Entonces hay dos formas. El hongo puede penetrar la raíz o el hongo puede envolver a la raíz. En cualquiera de las dos formas puede generar una relación simbiótica y de dependencia también, pues. Wow. No todos los hongos son simbióticos, eso sí. Por ejemplo, yo que produzco hongos ostra o que produzco hongos enteógenos, yo no tengo ninguna raíz, ninguna planta que le esté proveyendo al hongo de ese alimento. Pues entonces, como es artificial, tú tenés que alimentarlo como tú podáis, que no es tan difícil tampoco. Mira. ¿Y con qué lo alimentas? El hongo necesita de carbohidratos, necesita de fibra. Entonces, hay alimentos que tienen harta fibra, por ejemplo, arroz integral, paja, harina, incluso harina de arroz integral, harina de trigo, de avena, de centeno, incluso cajas de huevo, incluso hasta el confort puede servir para, te lo Como juro, alimento. para alimentar al hongo, Wow. sí, te lo juro. Pero Pero por lo hay que general, hacerle algo, humedecer o algo, así nomás. sí, porque cuando tú tenés la paja, pues ya, hablemos de la paja, tú tenés la paja que está seca, tú necesitas humedecer a la paja para que sus componentes estén activos, para que tenga agua. Sin agua no va a haber actividad, no va a haber actividad metabólica, entonces no va a producir enzima, no va a hacer nada. Entonces tuvo la paja, la humedecí por cierto periodo, le hacía un tratamiento con algunos químicos, o sea, con cal. Le hacía un tratamiento con cal. La cal, ¿qué es lo que le va a hacer? Es que va a eliminar a todos los otros hongos o bacterias que ya tiene la paja y dejáis ya esa paja inocua lista para que el hongo de interés crezca y crezca solamente ese hongo. Pero te puede servir al final te puede servir cualquier materia que esté seca, rama, en verdad, rama seca de cualquier especie, pero a nivel productivo hay algunas que son preferidas por términos de productividad y rendimiento. Y bueno, pues yo igual les tenía los que yo le comentaba, para conocer un poco más los hongos y su relación con la humanidad. Los hongos ellos tienen su propio reino, ¿cachai? No sé si se acuerdan de eso, de los reinos, la clase, la familia, el género, el orden taxonómico de las especies y de los organismos. Ya, pues, los hongos tienen su propio reino, así como las plantas tienen su propio reino, los animales tienen su propio reino. Y de hecho, genéticamente, los hongos están muchísimo más relacionados con los animales que con las plantas. Solamente porque las plantas las plantas hacen fotosíntesis. Los hongos no hacen fotosíntesis. Y además porque los hongos tienen una capa de un carbohidrato que se llama quitina. La quitina también la podéis encontrar en el exoesqueleto de algunos escarabajos, por ejemplo, en algunas arañas. Entonces, tiene células animales, ¿cachai? No tiene célula vegetal, de hecho, su propia célula se llama célula fúngica. Wow. O sea, Y es de bueno, especie en sí misma. claro, son una especie sola. Y de hecho, en verdad, a mí estas cosas como de nombrar y organizar todas las especies de vida, se me hace un poco complicado y no me gusta mucho, porque es solamente una forma humana de entender las cosas. Al final hay muchas cosas que se van cambiando. Antes formaba parte de las plantas, por ejemplo. También hay otros hongos que antes, bueno, no son hongos, que antes eran hongos, que son los oomicetes,
que tienen la característica de que se mueven por su propia cuenta, tienen flagelo. Entonces, una sola célula es capaz de moverse a través del agua, ¿cachai? Guau. También hay hongos acuáticos, aunque no lo crean. Hay hongos acuáticos que crecen en el mar y te generan este fruto que estamos viendo aquí. Hay un registro que se hizo el año 2021, de hecho, y es como el primero que se ha visto, o al menos el único que yo he visto, que yo conozco. Y como les decía también, tienen varias formas de vida los hongos. Los hongos no son algo tan estático, hay muchísimas clasificaciones y son súper complejos, no son tan fáciles. Son súper complejos porque tú veis un champiñón de este y un champiñón ostra, por ejemplo, tú decías, ya es lo mismo, pero tienen distintas formas de reproducirse, de crecer y todo. Como les decía, hay hongos que son saprófitos, por ejemplo, que como algunos hongos comestibles, Ajá. que los saprófitos degradan materia que ya está muerta. Existen los hongos parásitos que se van alimentando de un huésped, ¿cierto? Como los hongos de los pies, por ejemplo. Ajá. Y también existen hongos simbióticos, que son los que yo le comentaba aquí, y ahí a mí me gustan bastante los hongos simbióticos porque la relación que generan con otro organismo es genial. Por ejemplo, no sé si conocen los líquenes, como que muy para el sur existen los líquenes. Los líquenes son una asociación simbiótica entre hongos y bacterias o entre hongos y algas, microalgas. Entonces generan una asociación tan estrecha que ya uno no puede vivir sin el otro. Ajá. Es como esta especie de musgo que se pone en algunas cortezas o en Sí, algunas. sí, es Ajá. como un musgo. Mira. El Y musgo no bueno, es un hongo. no, el musgo no es un hongo, está dentro de las plantas, Ajá. del reino de las plantas. Miren. Y ¿Cachai? estos, pero estos líquenes sí son un hongo, pero funcionan como una especie de musgo. El, Transforma. el líquen yo me atrevería a decir que es como una... no sé si han visto alguna vez Dragon Ball cuando se funcionaban y quedaban los dos juntos. Sí, Yo lo veo como sí. así, porque al final es como que se crea un nuevo organismo. No es un hongo o no es una bacteria, es un líquen, pues, ¿cachai? Qué Ya fantástico. deja de Me encuentro funcionar como maravilloso. hongo y esa alga deja de funcionar como alga. Y entonces toda su metabolismo ya es nuevo, es otro metabolismo. Y una cosa bacán, una cosa bacán. Y nada, pues, se pueden producir artesanalmente, se puede producir industrialmente, ¿cachai? En tu casa, tú podés producir hongo en tu casa a muy bajo costo, de una manera muy fácil, con materiales que solemos tener en nuestra casa, ¿cachai? No se necesitan tantas cosas para lograr producirlo. Por ejemplo, aquí, ay, no sé, a ver. Aquí yo tengo unas imágenes, no Pero apto para... ahí. No funciona. Ahí se ve en Eh, presentación, sí. Ahí está, hermoso. po. Entonces yo Maravilloso. aquí les traje estas imágenes, son mías, por si acaso. Estas imágenes son mías. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Esto es arroz integral. Esto no es arroz integral. Esto es, bueno, esto es otra cosa. Este arroz integral está lleno de bacterias y de otros hongos. Entonces yo lo tengo que esterilizar para después meterle el hongo que yo quiero. ¿Cachai? Y después, Sería como el alimento, ¿no? Ahí estás preparando el alimento para el claro, honguito. claro, Ya. este es el alimento. Cuando Mm, esto está listo, va a tener esta forma. Wow. Ok. ¿Se ve el como una mouse? espuma. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Este, esto es el micelio. Eso es el Esto, micelio. Wow. esto Mm, es el hongo. ¿Cachai? pero es como una Wow. Entonces, espuma, es como ¿o imagínate como no? un algodón muy denso.
Esto es el como un verdadero algodón cuerpo del hongo. Aquí ocurre toda la magia, toda Wow. la maquinaria metabólica, se alimenta. Este hongo ya está blanquísimo porque ya se alimentó de todo lo que podía alimentarse. Entonces tú después de esto tenés que pasarlo a otro proceso, que es a esto. Ese hongo lo vuelves a alimentar. Yo en este caso utilicé fibra de coco, tú podías utilizar paja, lo mismo que le comentaba antes, hojas de cuaderno, podías utilizar, qué sé yo, cajas de huevo, ¿cachai? Entonces esto ya está listo para que le crezcan los champiñones. No tengo foto de champiñones, eso sí. Ya. Pero eso es como lo óptimo para que empiece a crecer el champiñón. Ese es el óptimo para que empiece a crecer el champiñón, claro. Muy distinto a lo que yo cuando nos dibujaste ¿cómo se llamaba? IFA. Las hifas. Las IFAs. Me imaginé como un diente de dragón, así como esa textura. Y Yo ahora que lo también me había mostraste imaginado. es como mucho más, claro, como un algodón, como mucho más fino. Son Qué microscópicas. lindo. Sí. Sí, y bueno, hay mucha gente que es muy aficionada o gente que es muy sabedora del tema, no sé si está bien la palabra sabedora, pero bueno, la acabo de inventar, no importa. Yo conocí hace un tiempo a esta señora, ella es María Sabina. María Sabina es una indígena de una etnia mazateca allá en México, ¿ya? Ella tuvo su primera experiencia con los hongos a los 7 años. Bueno, su abuelo y su bisabuelo y su papá generacionalmente han sido brujos, ¿cómo le dicen? Witch doctor, brujos doctores, como ¿Ya? brujos. Claro, como chamanes. Claro, como Ujú. chamanes, ¿cachai? Entonces ya, a los 3 años se le murió su papá, ya su abuelo ya no estaban vivos, su bisabuelo menos. No sé qué pasó con ella en su infancia, pero sí sé que ella en un paseo con su hermana tenían hambre, estaban en un cerro, tenían hambre, y ella reconoció los hongos, ya los conocía y se atrevió a comérselos. Entonces se los comió, empezó a sentir mucho sentimiento, mucha emoción, entonces empezó a rezar, empezó a pedirle como a Dios y todo el show. Y, y ya, esa fue su primera experiencia a los 7 años. Después con el tiempo empezó como a conocer más del mundo del chamanismo y de la brujería, hasta que conoció a un brujo. No me interesa su nombre, no lo voy a dar, porque es su nombre. Me encanta. No lo Eso, queremos. no es relevante. Porque fue un desgraciado. Fue un desgraciado. Conoció a este brujo, le enseñó algunas cosas de chamanismo, de brujería, de enteógenos, qué sé yo. La cosa es que pasó el tiempo y el loco empezó a pegarle a la María Sabina. Empezó a abusar de ella, hasta que un día los hijos que tenían en conjunto se hartaron y mataron al guacho. Lo mataron. Ah, Así de simple, lo mataron. Y la loca se quedó con lo que le enseñó y obviamente igual fue potenciando y desarrollando técnicas de sanación. Ahora ella es conocida como una de las grandes curanderas que utiliza hongo en sus terapias. ¿Cachai? wow. Bueno, también aquí en Chile hay otra persona que es súper importante igual en el mundo de los hongos, que es Juliana Furgi. No sé si han escuchado de Juliana. Juliana No. Furgi ella es micóloga. Bueno, la micología como profesión no existe, no es como que tú tengas un magíster de micología o título de micología. Es como un oficio entonces, ¿no? Ella es la primera micóloga que aquí en Chile asentó y fundó una ONG que se llama la Fundación Fungi. No sé si la han escuchado, la Fundación Fungi. Sí, sí, eso lo he Ay, se me escuchado, pero quedaron no soy muy pegadas. entendida.
Pegamos. Sí, igual. Ya, po. Igual, Quedamos estábamos conociendo a, sí, Juliana. a la mujer. A la Juliana. mujer. Quedamos en Sí. Juliana. Sí, Quedamos en Bueno, Juliana. ella fundó una ONG, que es la primera ONG en el planeta que se encarga de preservar los hongos, de meterse en la legislación y de divulgar qué es lo que significan los hongos. De hecho, este país, no es que me gusten las leyes ni nada ni esas cosas, pero este país es el primer país en el planeta que tiene a los hongos dentro de su legislación para cuando, ¿cómo se llama esto? Para cuando tenéis que hacer alguna obra, qué sé yo, alguna obra, ya ponte tú, una hidroeléctrica. El claro. servicio de evaluación de impacto ambiental incluye a los hongos, ¿cachai? Mira. Entonces, ya no solamente incluye fauna nativa, plantas nativas, sino que ahora también incluyen a hongos, po. Hongos de aquí, hongos nativos, y bueno, eso lo logró esa fundación, po. La Fundación Maravilloso. Fungi. Genial. Sobre Qué todo porque bueno, ahora cada noticias construcción, positivas de nuestro país. sí, Sí, pero al cada final construcción remueve. una sabe que al final esas leyes están pa' puro ahí de adorno, po. A la hora Claro, de la práctica nos aplica mucho. Sí. Y las también maquinarias, me gustaría comentarles de otras experiencias de mujeres en Venezuela y de mujeres en, ya averigüé dónde era, que no sé si es África, Zimbabue, en África. Zimbabue. Zimbabue, Sí, Parece que sí. La cosa es sí, que eh, hay una persona, no me acuerdo, fue como un youtuber. ya, Este chico viajó a Venezuela. No sé por qué motivo. La cosa es que allá en Venezuela se juntó con una comunidad en un poblado y les enseñó a producir hongos, hongo ostra. Les enseñó a producir hongo. Y resulta que al día de hoy las mujeres de ese poblado siguen produciendo hongos. Entonces ellas han sabido levantar solas, se quedaron pegadas otra vez, pero no importa. Ellas han sabido levantar solas este sistema. Les ujú, comentaba de este chico que fue a Venezuela. a Venezuela, se contactó, no, ¿cómo es? Como que llegó, no sé cómo llegó a esta comunidad a un poblado en Zimbabue, y ¿no? le enseñó a cultivar hongos a un grupo de personas. La cosa es que ahora, de ese grupo de personas en ese poblado, las mujeres son las que llevan a cabo la producción de hongos. Son hongos ostra. ¿Cachai? No, estas son de Venezuela. Yo ahora no sé si eso significará como autogestión en la alimentación. Yo sé que ellas lo comercializan, no lo usan para consumo propio. O bueno, yo creo que igual lo deben usar para consumo propio, pero yo sé que las comercializan. Entonces, a Mm, mí también me gusta eso, como de crear grupos de personas que de manera cooperativa pudiéramos en un espacio prestado, qué sé yo, por algún municipio o algo así, o arrendado, producir hongos de manera territorial. Para mí eso es una cosa genial, 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 porque no solo es para comercializarlos, pues, sino que los hongos también tienen muchas propiedades que son medicinales. Entonces, un poco ser, por tener un poco de autonomía alimentaria, que no me gusta la palabra soberanía alimentaria. Ya. Así que por tener un poco de autonomía alimentaria, para mí sí es una alternativa, no sé, pues por ejemplo en una junta de vecinos. En una junta de vecinos que se produzca hongo,
que se extraigan que se extraigan los componentes benéficos medicinales de los hongos, que se puedan tomar en gotas, por ejemplo, o incluso que los puedan comercializar. Esto es algo súper barato, no es tan caro, es súper entretenido y qué mejor que hacerlo con un grupo de gente que lo necesite y que quiera y que tenga ese compromiso de producir alimentos, no en masa, pero alimentos para ese mismo grupo de personas. Claro, ¿Cachai? autosustentabilidad. Claro. Claro. O sea, a mí me gustaría en algún momento hacerlo, Sería ¿cachai? hermoso. Y que no sea como sería hermoso, pues, y que no sea de la autoría de la persona que lo propone, sino de que sea todo, que todo converja, pues, ¿cachai? Que todos trabajen, Claro, que todos cooperen. como una suerte de cooperativa. Una cooperativa. Una En cooperativa torno sería increíble. al reino, al gran reino fungi. Claro, pues en torno a producir hongos comestibles, que es alimento y es medicina a su vez, ¿cachai? Oiga, se nos va a cortar esto. Ya, Y voy estamos nuevamente aquí. aquí ahora nuevamente. Yo quedé en las alternativas territoriales para producir alimento, que es un alimento sano, un alimento que también es medicina, y que yo al menos en mi vida, yo lo tengo súper pendiente. Es algo que creo que me va a llenar bastante, así como producir hongos con mucha gente de manera cooperativa, creo que además la voy a pasar genial. Así que si me invitan, yo acepto la invitación. Maravilloso. Me encanta. Ya empezamos a Hay que construir. hacerlo. Sí, Eso pues y es. es algo muy parecido a lo que pasa en Zimbabue. Ujú. En una comunidad, bueno, en África la pobreza es horrenda, horrenda, horrenda. Y también es una experiencia muy parecida a lo que está pasando en Venezuela, pero en la experiencia de Zimbabue, estas mujeres también son mujeres que lograron producir hongos, pero ellas producen producen artesanal, pero en grandes cantidades, en grandes cantidades. Y lograron salirse un poco de la miseria en la que estaban, pues, ¿cachai? Antes de los hongos, ellas eran recolectora, y empezaron a producir hongos, empezaron a comprar micelio, pero después se dieron cuenta que comprando micelio gastaban plata, se demoraban en llegar, tenían que pedirlo con 2 meses de anticipación. Y estas chiquillas empezaron a reproducir su propio micelio ellas mismas, que es lo que yo le comentaba antes, que partir desde la semilla no es lo mismo que partir desde un esqueje, ¿cachai? Entonces aquí en los hongos podéis partir de las esporas o puedes partir desde el micelio. Y lo que hicieron estas chiquillas es que empezaron a reproducir ellas su propio micelio y lograron levantar la comunidad, y ahora la comunidad vive de comercializar hongos, ¿cachai? Y todo Genial. Hermoso cambio. levantado por las mujeres, todo levantado por ellas, y bueno, Aguante. siempre van a haber infantes trabajando en esos lugares, una siempre va a haber. Mm. Pero es genial Y el beneficio que da el hongo, como beneficio económico, para la salud de todo tipo, como levantar una comunidad que está en el suelo por la pobreza, pero a la ah, vez trabajando con los hongos, que esa parece ser la magia, como con tus claro. propias manos, trabajándolo y perfeccionándolo y cuidándolo, el hongo también te va a cuidar a ti, como No, y es eso. genial porque imagínate la organización que tuvieron para combatir todo este aparato colonial que ellas también se ven afectadas. Imagínate torcerle la mano a eso, Mm. para mí eso es algo genial. Que logren haber levantado su fábrica de hongo autogestionado. Totalmente, ahora esa comunidad ahora se autogestiona todo el ciclo productivo. ¿Cachai? Hermoso. Es bacán, es bacán.
a Y replicarlo eso desde también- los territorios de acá mismo. Claro. No, y es algo que se viene, es algo que se viene muy, muy fuerte, los hongos. También, no sé si han cachado en Chernobyl, si no me equivoco, o en Fukushima. Fukushima. Ya, parece que Nuclear. allá en nuclear, encontraron un hongo que era capaz de degradar los isótopos radioactivos que quedaron en el ambiente. Entonces, los hongos ya pueden hacer de todo, te lo juro. Imagínate la misma radiación que está en esos territorios. Imagínate la biotecnología que desarrolla alguna forma de esparcir y que el hongo empiece a colonizar todos estos residuos radioactivos y terminen comiéndoselo, po. Así como hay hongos que degradan plástico, hongos que degradan petróleo. Son Maravilloso. maravillosos, la verdad es que son maravillosos. Cuídense, hombres La poderosos. fortaleza igual del reino fungi, como, Sí, pues, Como de crear un fuerte. balance claro. A morir que en el sí. ecosistema, sí. Y nosotras mismas Mm. tenemos hongo en nuestro cuerpo, adentro, y millones de cosas que tenemos que no sabemos que tenemos. Ay, eso me da cosita. Ah. Bueno, entérate que eres 2 kilos de tu cuerpo, son puros microorganismos, son puros gérmenes. Ay, alcohol gel. Guau. Pa' dentro la Paula alcohol gel. Daza. Hágame claro. Ella, un shot de cloro. Sí. Me encanta. Un shot de micelio. Para adentro. Ella. Ella. Oye, yo quiero dejar una invitación hecha. Ya. Adelante. Así como ustedes me invitaron a mí Ujú. a participar de este encuentro, yo les quiero ofrecer a ustedes, al equipo, un taller de autocultivo de hongos comestibles y hongos mágicos. Así que coordinemos una visita. Maravilloso. Yo feliz de ayudarles con eso, enseñarles. Van a ver sus cositas entre medio, su comidita, su vinito, qué sé yo. Me encanta. Muchas Así gracias. que lo que sí, no tengo Diga. espacio. O sea, podrían venir a mi casa, pero en Quillota. Es muy Yo lejos, vivo en así que yo Quillota. puedo viajar. Ah, ¿Sí? Hay varias yo soy de quillotanas Quillota. aquí. Sí, acá estoy. Quillota Ah, represent, Quillota presente. Quillota presente. Representando comuna. Que Oscar Calderón se haga cargo. Ah, Entonces, pues, las dejo invitadas, que coordinemos. Yo Ya. feliz les enseño, feliz si quieren Oye, invitar te a alguien. pasaste. muchas Nada. gracias. Qué hermoso. Te Igual. pasáis, Justo mano. Mansa estábamos. invitación. Te Sí. pasáis. Qué bacán. Gracias. Qué Sí, bacán. bacán. Ah, las lágrimas ahora brotan. Sí, qué emoción, qué Sí, qué amable. emocionante, me encanta. Muy Sí, amable, a mí mano. me gusta. A mí me gusta y también paso el dato. Probablemente este viernes o sábado esté también haciendo un taller aquí en Quillota. Eso, pues, para que pasen el dato, voy a estar haciendo un taller. Entendimos. No es caro, cobro 8.000 pesos. Es todo mostrando. Todos los procesos yo los muestro. Todo muy detallado. Hago una revisión. Igual como qué es lo que significa el hongo, cómo se produce. Se divide en 2 partes. La primera parte es pura teoría y la otra parte es demostrativa. Entonces hago ahí un balance que para mí es súper importante, que sepan del ciclo biológico del hongo, para que cuando estemos trabajando con el hongo en las distintas etapas, sepan qué está pasando, ¿cachai? Entonces ahí es bacán Qué y... entrete. nada, Real pues, es como un yo laboratorio. sí, un laboratorio. Así que coordinemos una fecha y yo encantada voy para allá y le enseño. Maravilloso. Démosle. Ya, Muchas po, gracias. Muchas gracias. esto no se acaba. No se acaba. Esto es Seguimos, real. Me seguimos. encanta. Vamos, seguimos. Vamos que vamos. Oigan, ¿y Ya, ustedes? pues, dígame. Aquí mis amigas tienen preguntas, parece. ¿Por interno? ¿Por externo? Sí, tenemos preguntas. Las Ya, a señoritas. ver. Bueno,
primero agradecer por toda la Sí, mansa información que nos has compartido. Hemos aprendido mucho. Qué ganas de hablar toda la semana, todos los días. Eh, Nada, pues aparte de jugar y partir con esa dinámica más liviana, ¿cierto? También tenemos algunas preguntas como más serias. O, o sí, así como directamente que hacerte. Em, Encanta. Me encanta la atención también. Preguntas generales. Así que ahí no sé si quieren comenzar las chicas o comienzo yo. Dale nomás, Mica. Lance la Ya. primera pregunta. La primera pregunta es a propósito de todo lo que nos compartiste respecto a María Sabina, Ajá. que somos fans de María Sabina. Al menos yo soy muy fan. Y de que nos hablaste de este rol como de ella como chamana o como mujer medicina, como cultivadora Ajá. de esta magia en el fondo que viene del honguito. Y que quisiéramos saber o nos surge la interrogante de, para ti, como cultivadora, como productora, ¿cómo sientes esta responsabilidad o misión de ser este como canal o puente entre la medicina, que sería el honguito, y al ser en que se lo estás tú entregando? ¿Cuál es como tu sensación respecto a este rol como de esta misión de fungivizar Ah, a los seres? es bacán lo que preguntáis porque si bien yo igual ofrezco un servicio, que yo cobro por ese servicio de divulgar, de piratear, digo yo, de piratear la información que la academia tiene, la verdad es que una no puede mucho hacerse responsable del uso que hagan, ¿cachai? Porque está todo en sus manos, pero es súper importante porque, por ejemplo, a mis talleres ha asistido gente que nunca consumió hongos. Entonces, me preguntan por mis experiencias, qué significa comer hongo, qué es comer hongo, cómo se comen. Mucha gente dice se toman los hongos, pero se comen los hongos, no se toman. mm, Yo siempre hablo desde mi experiencia, no sé la del resto. ¿Por qué hablo desde aquí? Porque según lo que yo he experimentado, es que, por ejemplo, yo no comería hongo mágicos, hongo alucinógeno, todos los meses o todas las semanas, ¿cachai? Para mí fue una experiencia, o las veces que lo he hecho, han sido experiencias que son fuertes, ¿cachai? Sí, es un momento genial, es un momento hermoso, bonito, amáis todo, te sentís muy hippiemente, te sentís de verdad parte de un todo, que es una cosa que solo se puede explicar con esas palabras. De verdad, yo al menos no puedo explicarlo de otra forma, que me mm, siento parte de todo en ese momento. Quizás así sea también, pues. Nunca he tenido malas experiencias. No dudo que haya gente que pueda irse en la mala, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo personalmente comería hongos en dosis psicodélicas, porque hay dosis que no son psicodélicas. Yo comería hongos así una vez cada 6 meses, cada 5 meses. No es algo como que mi cuerpo al menos quiera experimentar tan seguido. No es claro, algo que, porque también te cansa. A pesar de que sí te sentí energético y todo, cuando ya bajáis del viaje, tu cuerpo está cansado porque gastó mucha energía, pues imagínate. mm, Entonces, yo cuando la gente me pregunta, siempre hablo desde ahí, desde que si es la primera vez que lo haga en un lugar, ojalá abierto, que no sea en la casa, por favor, que no sea de noche, en una casa, de noche afuera en un espacio abierto, cerrado, o sea, no, seguro, en un espacio que estés con alguien que también esté en tu sintonía, haciéndolo o no haciéndolo, ujú, y que tú sepas que es un lugar que si tú te vayas a caminar por ahí, no te vaya a tropezar, no te vaya a caer a un barranco, no te vaya a caer al lago, no te vaya a meter a un terreno donde hay perros guardianes.
¿cachai? Para mí eso es lo que yo te puedo responder. Prevenir, ante todo. Gracias. Prevenir y preguntar por experiencias. Y al final es algo tan exquisito, de verdad, es una sensación genial, 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 genial. Maravilloso. Muy rico. Sí. Y otras ¿Sigo preguntitas. con otra pregunta? Ya, pues. Una pregunta ahí al hueso, al hongo. Me voy a ir para otro lado, pero igual tiene que ver. Te quería preguntar, Manu, ¿qué piensas sobre la censura ante la información del reino Fungi? Como por ejemplo lo que pasó en la década de los 60 en Estados Unidos, cuando sacan como esta información de los libros que tenga que ver con la medicina o con las propiedades curativas, o lo que pasa en Chile también cuando Waldo Lazo lanza este libro de Hongos de Chile. No sé, sí. lanza este libro y tiene el permiso como por la academia para ser lanzado, y sin embargo se demora 34 años recién en poder salir a la luz. Entonces, ¿qué piensas al respecto de eso, de la censura de la información respecto a todos los beneficios, no sé, y saberes del reino Fungi? No, y es terrible, y es algo que pasa también muy similar a lo que pasó con el cáñamo. No sé, por ejemplo, Chile hace tiempo, en los años 20, cultivaba cáñamo y cultivaba mucho, mucho, mucho cáñamo, ¿cachai? Pero también tiene bueno, en punto uno, creo yo, a la academia no le interesa producir conocimiento que nadie va a aprovechar. Y si la ley te dice que esos conocimientos no son aprovechables por instituciones, la academia no va a producir ese conocimiento. Otro dos, tiene totalmente su carga colonial, ¿cachai? Tiene su restricción de que existe un monopolio, que es la industria de la farmacéutica, que ostenta los saberes del cuerpo respecto a cómo, o sea, a la sanidad, a la enfermedad. Entonces es complicado en ese sentido porque más que censura, porque si hay censura, es legislación. O sea, es peligrosa la palabra legislación también, porque como nosotras que somos seres que tenemos un cuerpo y que ya estamos regidas bajo un reglamento que es la ley, ¿en qué momento una persona cualquiera pudiera imaginarse que existen organismos que están prohibidos? Entonces, ¿cómo a mí una ley me va a prohibir producirlo? Porque no te lo prohíbe consumir. ¿Cómo te va a prohibir producir una especie, un organismo? Entonces, es cuático porque hay estudios que avalan, estudios psiquiátricos, psíquicos, psicológicos, de medicina, incluso de medicina veterinaria, con el uso de los hongos enteógenos, que pareciera no ser suficiente, y acuérdense de mí, yo tengo la certeza de que cuando se despenalice el uso, o no sé si decir legalizar o despenalizar, porque entiendo que son dos conceptos distintos, de sustancias enteógenas, como por ejemplo los hongos o la marihuana, tengan por seguro que los beneficiados van a seguir siendo los mismos, las farmacéuticas. Cuando esto sea legal, las farmacéuticas van a tener el monopolio. Qué rabia. Entonces, al final, la censura no es por nosotras, no es por salud, ni es porque la ley es buena con nosotras y muchas gracias. No, es porque son alianzas que crea la industria de la farmacéutica y la política. Si al final toda esa censura que hay es político, no es nada más que eso. Así es. Sí, ¿no? Qué brígido, qué rabia. ¡Qué rabia! Junten rabia, chiquilla. Junten rabia y junten odio.
Junten hongo. Junten hongo. Junten rabia y junten hongo. Me encanta. Oye, yo me voy a pasar a unas preguntas, ay, a unas preguntas más personalizadas. Me voy a Ya, a ver. saltar todas las preguntas para irme yo a las que a mí me interesan. A mí como mujer chilena, Dale, de dale. pelo graso, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el pelo, po. ¿Qué pasa? Porque yo tengo una pregunta, porque he visto en comerciales, en la tele, soy muy ignorante, la tele me educa, y hay un comercial famoso en la tele que te ofrece quitar o acabar con el hongo de la caspa. ¿Es posible el hongo de la caspa? Sí, creo que me instruyas. ¿Es posible? ¿Qué tan hongo es? ¿Qué tan no hongo es? Ya. Publicidad engañosa. Pésima pregunta. ¿Por qué pésima? Oye, me estáis Porque evaluando. es que no sé. No sé. La verdad es que no sé. Porque yo también tengo la misma duda, porque bueno, a mí me salió caspa hace poco por usar un champú, no se ve. Pero, por ejemplo, esta caspa que uno se saca, yo no sé qué es, no sé si es grasa, no sé si es Hongo, micelio, por ejemplo, claro. no sé si son esporas, no sé, de verdad que no sé. Pero claramente tiene que ver con lo que es hongo, pues con lo que tú hablabas en un principio de que estamos rodeadas por dentro, por fuera. Claro, sí tiene que ver con eso. O sea, el comercial, bueno, no es que le crea yo 100% a la tele, pero creo que si dice que es un hongo, igual es como un poco complejo ponerlo en duda porque es algo que ese equipo investigativo de ese champú Claro, se hizo de un conocimiento académico, pues, ¿cachai? Entonces, no creo que sea tan falso. Yo no sé cómo funciona, no sé cómo se ya, inocula en el cuerpo, no sé cómo se tratará. Yo me imagino que igual debe haber algún ingrediente antifúngico que no sea dañino para el cuero cabelludo, claro. ¿cachai? Pero yo tengo la misma duda, o sea, me gustaría sí averiguar un poco más de cómo es su mecanismo de acción, cómo se contagia una de ese hongo. Claro, claro, Pareciera ser que una cambia de champú y te sale caspa, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que gatilla que aparezca la caspa? O sea, ¿el hongo vive siempre en nosotras y se gatilla con claro, algunas cosas? claro. Es un total misterio. Vamos a resolverlo entonces en Tarea tu para la casa. laboratorio, en el laboratorio de Mayo. Eso. Ya. Se vienen cositas. Ah, Miren, cosita, déjame otra. Se ¿Tienen me cortó la preguntas? pregunta. ¿Quedan preguntas en el estudio? ya más Sí, preguntas. Dale, siguiendo con Teresita. el cuerpo humano y Sí, nuestros nuestro cuerpo. organismos, nuestro cuerpo y la tierra y su conexión. ¿Cuál es tu apreciación sobre este mito popular respecto a echar la sangre menstrual a las plantas en general, como Cosita. fertilizante? Me encantan estas ¿Sirve? ¿No polémicas. sirve? Me ¿Es encanta la real? pregunta también. ¿Esto es real? Me encanta la pregunta porque, mira, si bien es cierto, yo no tengo conocimiento, ¿cómo te lo puedo decir? Mágico de ese tema, por decirlo así, no sé cómo referirme. Te ¿Ancestral? puedo, ¿Medicinal? claro, ancestral, medicinal, te puedo hablar desde la fisiología de la planta, que es lo que yo estudio agronomía. Maravilloso. Entonces, ya, las plantas, al igual que un cuerpo humano, su crecimiento y su desarrollo está regulado por hormonas, pero son fitohormonas, son hormonas que son específicas eh, para cierto tipo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, también existen, no me acuerdo cómo es la palabra, pero es como una sustancia que es capaz de actuar igual que la fitohormona, ¿cachai? Entonces es súper complejo pensar que si tú le aplicas estrógenos, por ejemplo,
a una planta o a un hongo, esta, a través de su metabolismo, es capaz de absorberla y capaz de incorporarla en su mecanismo, ¿cachai? O sea, si la sangre de la menstruación tiene hormonas, eso no significa que sean asimilables para la planta, ¿cachai? Yo sí he escuchado que se diluye, porque también he visto que la echan directa de la copita a la planta, y imagínate todos los minerales que tiene, no va a ser de buena ayuda. Esto se tiene que diluir y para regar. Así lo he escuchado yo. Pero así como ya más a nivel científico o académico, por decirlo así, no sé. No sé si eso será real, no sé si funcionará. También hay unas cosas, no sé si conocen la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica tiene que ver como con producir alimentos. eh, estoy allá. Es como producir alimentos con algunos ciclos del sistema solar. No estoy muy segura, Ah, sí, o sí me sea, habían como que, contado. claro. Entonces, por ejemplo, hay una parte de la biodinámica que tú dejáis en el suelo un cadáver de vaca como Sí, apuntando a la luna, sí. ¿cachai? Entonces, quizás tiene que más ver, o sea, quizás tenga más que ver como por ese lado de las energías más que de lo fisiológico, creo yo. ¿Cachai? Claro, Mm. como más un No ritual. digo que no me conste, ¿cachai? No digo que no me conste porque he sabido que se hace. Entonces, si se hace, algo debe haber ahí. Algo de cierto, o algo de misterio también, que a veces es mejor quedarse en el misterio. Sí, es verdad. Claro. Yo he escuchado que igual Sí, era una forma como de comunicar a la tierra, así como de mujer a mujer o de madre, así sí. como que la sangre también obtenía una información y que le comunica al planeta directamente el estado de la humanidad, por Wow. decirlo así, Sí, pues la memoria que tienen como las parte del células. misterio. Claro, la memoria celular. Wow, Sí. qué Sí, bello. yo igual creo que las memorias se van transmitiendo de cuerpo a cuerpo, y de célula a célula, organismo a organismo, especie a especie. Yo creo que sí. O sea, no sé, yo creo que, por ejemplo, un árbol tiene en su memoria, un árbol de la sabana, por ejemplo, tiene en su memoria el estruendo de un rayo que cae, ¿cachai? Ya sabe que existen los rayos, ya sabe que existe el agua, ya sabe que, no sé, pues por ejemplo, aquí algunas plantas ya saben que hay sequía, que en su memoria, en sus células ya está. No sé si, yo no soy genetista ni nada, no sé si serán heredables algunas cosas, pero nuestro cuerpo está formado a base de pura memoria que tiene el ADN. Entonces algo debe quedar ahí. Qué bello. Ya, Mm. vamos con otra Buenísimo, preguntita. buenísimo. Sí. Ya, pues. Ya, la última, la última. Para La más aburrirlo. Yo, importante. ya que estamos aquí presentes las quillotanas, yo le quiero preguntar por el territorio de Quillota, po. Le voy a hacer dos preguntas en una. Primero, como, Vecina. vecina, ¿qué tal las restricciones a la hora de cultivar en Quillota y cómo te va como con el territorio, como con todos los factores que tienen que ver con el clima, con el calor, con ser un valle, etcétera? Y también, ¿qué diversidades de especies encuentras en el Valle de Quillota del Reino Fungi? Sobre todo pensando que tenemos aquí el río Concagua que atraviesa Quillota. ¿Qué variedades del Reino Fungi podemos encontrar? Voy a responder la segunda primero, ¿ya? Bueno, ustedes saben que pinos hay en todos lados. En Ujú. todos lados hay pinos, o sea, Todo el mundo. hasta en La Pampa hay pinos. Hay una callampa que se llama callampa de pino, que es súper común encontrarla en plantaciones forestales, que de hecho yo no les comenté, pero en el sur de Chile
recolectoras después de lluvia, recolectoras que son en su mayoría mujeres, después de la lluvia, 10 días, una semana, ellas van a recolectar a plantaciones forestales y entran patudamente a las plantaciones sin pedir permiso y comercializan su hongo silvestre. Esos mismos hongos yo creo que tú los podías encontrar aquí. La callampa de pino yo he visto. He visto también, bueno, yo no me sé todos los nombres porque son muy complicados Para y hay muchos taxonomizar, hongos que son muy parecidos. Hay unos hongos que son morados que también he visto. En el río, claro, pues aquí está el río, tú decís puede haber agua, pero los hongos normalmente crecen después de las lluvias, cuando hay mucha humedad relativa en el ambiente, que no es lo mismo que haya agua en el suelo, ¿cachai? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cerro que es el Cerro Mauco, que comparte parte de Quillota, si no me equivoco, y después creo que es Sí. Mantagua. Sí. Ahí podía encontrar hongo. Ahí podía encontrar hongo. Yo nunca he ido a una excursión de búsqueda, eso sí, me encantaría. Pero además que encontráis en el río, cerca del río, o en el valle, yo creo que además podía encontrar, sobre todo, hay un hongo que es muy parecido al champiñón, que está en casi todos lados. De hecho, es de la misma familia que el champiñón. ¿Y es Ese hongo lo comestible? encontré. No, no es comestible. Ajá. No, no es comestible. El típico hongo que encontráis en casi todos lados. También, qué bueno que me preguntaste. Un amigo vivió en La Cruz, ¿Ya? ¿ya? Y en La Cruz, pucha, me gustaría mostrarle la pantalla, a ver. saludos para la cruz. Le Ya quiere no sé. mostrar. Ya, pero en fin. O Hay un... mándela y la Y la insertamos agregamos. así. La agregamos. Sí. Ya, mientras yo la busco, yo les voy a mostrar, les voy a hablar. Ya. Este hongo se llama morchela. El morchela es un hongo comestible muy querido por, qué sé yo, por italianos, españoles, franceses, esos lugares que les gusta lo gourmet. Ay, no sé qué le pasó al Mac. Parece que... ¿Como para no, buscarlo en nada. Google? Bueno, en fin, sí. Nuestra igual y técnica. Sí. No sé, igual Para mostrarle cómo es. La cosa es que este hongo crece normalmente en el sur o crece en plantaciones, pero mi amigo le creció en ¿Cómo su se llama? patio, allá en La Cruz, morchela, Morchela. con doble L. Y a mi amigo le creció en el patio, entonces ya le salió después de una lluvia y le creció y para mí fue así como, wow, este hongo no crece aquí, pues, ¿cachai? Y creció ahí. Yo creo que ¿Y se eso? pueden adaptar, se pueden ellos adaptar. Wow. Pero por lo general no sé, de la biodiversidad de hongos, no. Es un área súper complicada, esa parte como de la ecología, a mí se me hace muy complicada, muy complicada porque es mucha información y es muy técnica. Y por la otra pregunta, que fue la primera, por la zona geográfica, para producir hongos psicodélicos, da lo mismo donde tú vivas ahí. En todos lados podía encontrar grow shop. En los grow shop podía encontrar los insumos, que es prácticamente fibra de coco. Y en el supermercado podía encontrar arroz integral. Pero aquí en la zona, por ser campo y todo, y zona productiva de fruta y verdura, tú encontráis paja. Entonces podéis producir hongo ostra felizmente. No es lo mismo que si yo voy a Iquique, Alto Hospicio, allá no se produce paja para ganado, pues entonces se me va a hacer muy complicado intentar producir hongo ostra allá porque no tengo ese insumo que es el principal para producir. Y lo otro que tenía tu pregunta era que respecto a las condiciones climáticas, el cultivo de hongo es un cultivo que está forzado a que crezca y se desarrolle el hongo. Entonces tú puedes producir hongo en cualquier parte del mundo, desde el desierto hasta la Antártica, así.
en cualquier parte del mundo, porque tú tenés todo controlado, todo controlado, entonces hay cosas que igual, por ejemplo, la temperatura, a veces cuesta controlarla en el sentido de que cuesta bajarla, porque a veces hace mucho calor y no tenéis cómo bajarle la temperatura a una caja organizadora, Mm. ¿cachai? Y no podía abrirla para que se ventile porque se te contamina. Que entran, claro. Te entran microbios y gérmenes. Pero más que nada eso, o sea, podéis producir hongo en muchas partes, podéis hacerte de los insumos en un grow shop. Eh, Más que nada por la fibra de coco. La fibra de coco también yo la utilizo, podía utilizar incluso caca de caballo, ¿cachai? Mm, La caca de caballo, tú como la pasturizas, fertilizante. Ah, ya. es precisamente un fertilizante. ¿Por qué? Porque aparte de darle nutrientes al hongo, tú la pasturizas y la pasteurización no es como la esterilización que matáis todo. En la pasteurización tú dejáis algunas bacterias vivas y esas bacterias son benéficas para el hongo, entonces ayudan al hongo a que crezca mejor con la caca de caballo. Ah, Sí. Ya Y saben, amiga, también amigo, eso es una ventaja vivir en esta a cultivar, zona, a cultivar. Te cultivar, a decía que igual cultivar. una ventaja vivir aquí porque igual hay zonas, hay gente que tiene sus caballos y podéis conseguir guano de caballo fácil, ¿cachai? Pero no, yo las invito después, las invito a cultivar, de verdad se van a enamorar. Si han cultivado plantas, cualquier tipo de planta, van a encontrar las similitudes, ¿cachai? Es mucho menos tiempo, más delicado, eso sí, pero después cuando ya lleváis tiempo, ya te va saliendo solo. ir viendo cómo crece, cómo va cambiando, no, no es fijo. Y No, y es bacán porque desde que te aparece, tú en 4 o 5 días ya los cosecháis. Entonces, todos los días, por ejemplo, si tú veías en la mañana, está a cierta altura y a la noche ya está más grande, porque crecen muy rápido. qué bello, Qué qué mágico. bellísimo. Sí, Sí, son bacanes. Los hongos nos van a salvar. Así invasión es. Ha sido un fungi. fungi. Ya. Así. No son los aliens Bienvenida a la invasión los fungi. los que vienen. Entonces, con la última pregunta discutida, respondida, debatida, podemos ir dando un cierre a la entrevista sobre herbolaria, sobre el trabajo que hacen, las experiencias de algunas mujeres, sobre qué significa el hongo, la figura, todo lo que nos enseñó y nos mostró y nos compartió Manu. Estamos agradecidas. Quedamos para una segunda parte, quedamos invitadas entonces a tu taller. Importante saber que Manu ofrece talleres, está constantemente estudiando y aprendiendo como todas, así que bienvenidas todas a seguir aprendiendo, a escribir sus preguntas en la cajita de preguntas, comentar Muy bien. y todo eso, po. Y ahora, Manu, los Sí, yo micrófonos son tuyos. está prendido, ¿cierto? Sí. Yo quiero agradecerles también pues, por haberme invitado. La pasé muy bien, nos reímos y todo. La pasé genial. Disculparme por extenderme porque yo soy así, una vociferadora. Entonces me cuesta acotar algunas cosas, pero creo que salió bacán. Creo que salió bacán. Bueno, disponible para otra oportunidad. Haciendo lo que sea, hablando de plantas incluso. Igual me atrevo a hablar de plantas si alguna vez necesitan. Gracias por la buena onda, gracias por la invitación. Yo las dejé invitadas también al taller que vamos a coordinar, invitar a toda la gente también, como dice Dieguita, yo también hago talleres, no lo hago siempre, pero si tú venís con 5 o 6 personas que quieran, yo te hago un taller Se armó. personalizadísimo. Se armó. Así que gracias por todo. Y nada, pues quedan mucho más episodios, así que vean todos los episodios. Me encanta. Muchas Muchas gracias, gracias. Manu. Buenísimo. Estamos con el Muy happy. corazón.
Así. Nos vamos Llenito. despidiendo entonces. Sí, les tengo mucho cariño, ¿no? Muah, muah, muah. Muchas Besos, gracias por la abrazos. instancia, por los saberes, por el amor, por compartir Sí, con gracias a nosotras. ustedes. Mujeres, disidentes, Ser humano, multidimensional, artistas. curiosos, Resacantes. ¿Y qué importa? sí, total. Todos somos iguales.